Investiguemos. Analicemos a profundidad. Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a su programa A Profundidad, donde investigamos y analizamos los hechos y las noticias más importantes de nuestro país. Hoy estaremos conversando con la directora ejecutiva de los promotores de vivienda, Convivienda. Como preámbulo queremos informarles los efectos que tuvieron la huelga de Suntrack en nuestro país y principalmente en los promotores de vivienda. Este programa usted lo puede seguir en nuestras redes sociales, Instagram, @profundidad, y en Facebook, A Profundidad Panamá. Ellas estarán saliendo en el programa y usted podrá hacer sus comentarios y podrá hacer sus sugerencias sobre los mismos. Licenciada, gracias por aceptar nuestra invitación y efectivamente sabemos que hace poco tuvimos una huelga de un mes que inició en un abril y terminó en un mayo, y sabemos que las consecuencias económicas de estas huelgas fueron tan profundas que incluso afectaron el rendimiento del PIB a nivel nacional. En este sentido, no podemos pasar por alto cómo afectó al gremio de Convivienda la misma. Bueno, muchas gracias por la invitación y siempre es un placer para nosotros, Convivienda, hacer mucha docencia en el tema de lo que es la venta, la comercialización de viviendas en Panamá. Y yo te diría, o le diría, profesor, que lamentablemente la huelga Capac-Suntrack no afectó a los promotores de vivienda, nos afectó a todos. Todo el país. Como usted bien señala, la afectación en el Producto Interno Bruto, pues la gente no entiende muy bien esto del Producto Interno Bruto. Pero yo se lo diría en términos mucho más sencillos. Esta huelga ocasionó que mucha gente dejara de trabajar por un mes. No solamente los trabajadores del sector construcción, muchas industrias que están unidas al sector construcción también terminaron de trabajar. Por ejemplo, la señora que tiene una fonda, que ya no tenía a quién venderle pues el producto. Y como eso podíamos sumar un montón de actividades económicas. Tuvo un efecto cascada. Es un efecto cascada porque el sector construcción en Panamá representa el 17% del Producto Interno Bruto. La riqueza, todo lo que tiene este país, el 17% lo genera el sector construcción. Pero si usted le suma las actividades conexas, la banca, los seguros, una serie de actividades que también generan a ese Producto Interno Bruto, nosotros estamos por arriba del 30% en el impacto sobre el Producto Interno Bruto de Panamá. Así que cuando el sector de construcción se detiene, el país se detiene. Y entonces hemos visto los resultados lamentables pues, que se han dado con el tema de la huelga, que gracias a Dios terminó. Yo creo que eso es lo más importante de todo. Tal vez no con los resultados para nosotros como promotores de vivienda, pues no fueron los mejores. Y sí advertimos desde mucho antes de la huelga, y a nosotros como Convivienda estábamos en los medios señalando el gran peligro de un aumento desproporcionado en los salarios en el sector construcción, porque al final quien paga las consecuencias de los aumentos en los costos en cualquier producto, no solamente en las viviendas, es el consumidor final. Y para nosotros este tema es sumamente importante, porque si bien es cierto la construcción de viviendas es un negocio, porque lo es un negocio social. Nosotros le damos vivienda a las familias que no las tienen. Y por lo tanto, creo y considero que mucho más allá de un tema eminentemente económico de cuánto me gano o cuánto no me gano, está el sentimiento de nosotros de la paz que debe reinar en este país. Y definitivamente uno de los factores más importantes es tener una casa digna. Claro. ¿Ve? Y entonces para nosotros, por eso desde mucho antes que se diera la huelga, que ojalá nunca se hubiese dado y se hubiese podido llegar acuerdos dentro de la mesa de negociación, pues no se dio así. Es una huelga que nos va a costar mucho más de lo que costó simplemente ese mes. Con respecto a lo negociado, lo que se había negociado anteriormente con lo que lograron las conversaciones entre Suntrack y Capac, el aumento es tan impactante
que puede afectar el ritmo de la construcción actualmente? Definitivamente. Ya nosotros habíamos dicho, antes que se llegase a un número, que para nosotros aumentar en un momento donde el sector construcción, en particular el de vivienda, que yo manejo los números, que ya estaba en decrecimiento, tuvimos un decrecimiento del 19%, es un decrecimiento, o sea, en números rojos, en la entrega de viviendas, cosa que no nos había pasado hace más de 10 años, que el sector venía creciendo a un ritmo muy bueno. El decrecimiento ya estaba antes de la huelga. No se dio por la huelga, efectivamente, es que se dio desde antes. Pues la caída se pronunció. La caída, evidentemente, una vez yo tenga las primeras cifras ya de este año, yo me daré cuenta si esa caída de 19% sigue en picada, que pareciera que va a ser así, pero, claro. Pero fíjese, profesor, lo más impactante de este tema es que se van a dejar de hacer proyectos. ¿Por qué no se van a poder vender? El tema de especular con los precios que tantas veces nos hablan que los promotores cada vez queremos vender más caro. Usted no le puede vender a quien no le puede comprar. Y si yo sé que el 67%, mejor dicho, el 76% del mercado puede pagar, mis clientes pueden pagar en Panamá hasta $120,000, que es el interés preferencial, ¿verdad? Si yo sé eso y cada vez me es más difícil construir casas de 60,000, de 70,000, de 80,000 o de 120,000, ¿para qué las voy a construir si nadie me las va a comprar? Entonces, de nada me sirve aumentar precios en mercados que no están con la capacidad de comprar un producto. Entonces, el tema de la especulación, yo le diría que desde ese punto de vista yo lo tengo que eliminar total y radicalmente, porque yo lo que quiero es venderle a un mercado grande, en un mercado con capacidad de endeudamiento al que yo le pueda vender mi producto. Y en este momento, en la triste realidad que hemos revisado, viendo los proyectos que mis promotores piensan hacer para el 2018 o entregar versus los que se pudieron haber entregado, lamentablemente pues hay un montón de proyectos que no se van a estar haciendo para este año. O sea que entonces esto va a poder provocar una reducción del mercado. Definitivamente la oferta, sí. En este momento tenemos una oferta con un inventario que no era normal, nosotros no teníamos inventario. Y yo le voy a explicar un poquito por qué. Porque nosotros cuando construimos viviendas, casas sobre todo, yo se la compro al cliente o a la familia que llega, hace un trámite, va al banco y le da una carta de promesa de compra, ¿verdad? Claro. Entonces yo, promotor, inicio la construcción de esa vivienda. Ya yo tengo un cliente seguro para esa vivienda. En este momento lo que ha pasado es que como muchos clientes no pudieron recibir su vivienda porque los trámites se atrasaron, porque perdieron la capacidad de endeudamiento, recuerde que los bancos han subido 3 veces la tasa de interés y no por culpa de Panamá, esto ha sido una cosa que viene desde afuera, pero que es real. Que nos afecta. Que nos afecta a todos y va a seguir subiendo, nos han dicho que va a subir 3 veces más aún la tasa de interés hipotecario. Las personas se endeudaron, las personas perdieron la capacidad porque perdieron trabajo. Recuerden que en la mayoría de los casos los que compran estas viviendas son familias, son el esposo, la esposa, son parejas y alguno perdió su trabajo en el camino porque estamos sufriendo el problema de la pérdida de empleos y perdieron la capacidad de poder al final adquirir su vivienda. Entonces, todo esto nos ha dejado un inventario rezagado que antes no teníamos y por lo tanto, hasta que yo no venda mi producto, yo no voy a hacer un producto nuevo. ¿Y qué quiere decir eso? Que ya yo no tengo que contratar a nadie para hacer una casa porque ya yo las tengo. O sea, hay un exceso de inventario. Hay un exceso de inventario en este momento y un inventario que forzosamente va a incurrir en nuevos costos, porque al tener una casa sin vender, usted incurre en nuevos costos. Tiene que volverla a pintar, tiene que volver a arreglar antes de entregarla. A los intereses que van más los generándose. intereses, acuérdense que cuando usted construye, usted hace un préstamo en un banco que se llama un préstamo interino. El promotor hace un préstamo interino y mientras usted no entregue esa casa, usted sigue pagando los intereses. Así que el promotor no quiere quedarse con una casa, el promotor lo que quiere es entregar la casa. Por supuesto. Pero bueno, en este tipo de situaciones yo le digo que ha sido muy lamentable el tema de la huelga. Ya pasó, se acabó la huelga, ahora ¿qué hacemos de aquí en adelante? Es la gran pregunta que yo tendría que hacer,
porque tenemos que enfrentarnos a una situación donde hay que cambiar la estrategia de ventas, hay que cambiar la estrategia de mercado. Nosotros estamos trabajando con los bancos, con la Asociación Bancaria y con los bancos agremiados a Convivienda, con el gobierno inclusive, en ver estrategias nuevas de cómo ofrecer financiamiento a nuestros clientes, cómo abordar este tema, que no debió pasar, pero pasó, es la realidad. Sí. Y bueno, ahora tenemos que ver cómo hacemos, porque Panamá tiene un déficit habitacional, según el Ministerio de Vivienda, de arriba de 200.000 familias que no tienen vivienda, de todos los niveles económicos. Por lo que usted está hablando, entonces yo deduzco que el sector más afectado con este nuevo costo de vivienda va a ser la clase media. Así es, la clase media trabajadora y la clase media profesional. O sea, las parejas jóvenes que ya pues se casan, que quieren ya salir de vivir con sus padres, etcétera, etcétera. La clase media trabajadora, los propios trabajadores están siendo afectados. Ellos cuando trabajan pues y tienen declaraciones de renta son objeto de créditos bancarios también. Bueno, esta gente, esta clase media nuestra, que gana más de 800 balboas, que paga impuestos, ¿verdad? Porque a ellos sí se les deduce impuestos de sus salarios, que posiblemente no lleva a sus hijos a una escuela del sector público porque trata de buscar una escuela del sector privado, que posiblemente tampoco utiliza el seguro social. Pues esta gente, que es la que sostiene la economía del país, que es la clase media trabajadora, la clase media profesional, es la que está más afectada que ninguna otra. Sin embargo, quiero que sepa que la afectación está a todos los niveles adquisitivos. Tanto los proyectos de alto costo como los proyectos de mediano y bajo costo han sido afectados con esta situación. ¿Los promotores han podido determinar cuánto va a ser el impacto de ese aumento en porcentaje o tienen una idea? Mire, nosotros estamos tratando de medir los porcentajes porque definitivamente va a haber un alza que esperemos y confiemos sea la menos posible, porque no podemos vender el producto, yo necesito venderlo. El problema, más allá de cuánto va a aumentar la vivienda, a mí me ha dejado de preocupar tanto, porque de alguna manera tenemos que hacer para poder vender las viviendas. A mí lo que me preocupa es que no hagamos más viviendas. Cuando usted deja de hacer viviendas en el sector privado para la clase media, ¿quién la hace? Y eso trae una consecuencia. Por supuesto. El no construir vivienda trae como resultado lo que vemos después de las famosas invasiones. Así es. Esa es una consecuencia porque la gente lo necesita. Sí. Necesita dónde vivir. Y van a buscar la manera. Y van a buscar la manera. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿qué preferimos? Que los haga un promotor, que de hecho siempre somos los malos. Yo estoy clara que nosotros nunca vamos a ser los buenos, que nosotros siempre somos los que hacemos las cosas mal. Señores, tenemos que cambiar esa perspectiva. Mire, ¿qué es mejor y qué es peor? Los promotores somos objetos o sujetos a las leyes y las normas de la República de Panamá. Si nosotros no hacemos las cosas bien, podemos ser penalizados por ello. Pero si usted tiene una masa de gente que va a invadir terrenos de una manera irregular, primero pone en riesgo la vida de él y de su familia, porque normalmente va a invadir áreas donde no se puede construir. Entonces, todo este tema social está muy implícito dentro del tema de la construcción de viviendas, y por eso yo le he señalado que para nosotros el tema de la vivienda no es un tema solo económico, es un tema social. Yo necesito construirle a esa masa crítica de personas que necesitan una vivienda y que debo construirles una vivienda digna en un lugar que sea también un lugar adecuado para construir, como me lo marcan las normas de la República de Panamá. Y si alguien dentro de mi sector no lo hace adecuadamente, nosotros como gremio serio y responsable como lo es Convivienda, siempre vamos a decir, bueno, el que lo hace mal, que pague las consecuencias de sus actos. La diferencia es que tú como promotor puedes ser penalizado. Claro. Pero si tú dejas que la masa invada áreas, tú no puedes penalizar a nadie realmente. Entonces, ahí es la situación y es donde nosotros tenemos que ser objetivos. Nosotros tratamos siempre de hacer docencia desde el punto de vista de lo que más le conviene al comprador, de qué tiene que ver al momento de tomar la decisión de compra, porque lo que queremos preservar es un mercado saludable, tanto la oferta como la demanda. Tanto yo que te vendo casas como tú que me compras, este debe ser un mercado responsable, debe ser un mercado sostenible y debe ser un mercado que le permita a unos y a otros
muchos beneficios, al país le produzca beneficios. Recuerde que de la actividad, como le dije, de la construcción se genera un gran impacto en el Producto Interno Bruto de este país. O sea, en el dinero que circula en este país para que todos podamos vivir adecuadamente, el sector construcción es de los que más aporta para que haya circulante. Por eso es que usted siente ahora que las personas dicen, pero ¿dónde está el dinero? Dicen que estamos creciendo, pero ¿dónde está el dinero? Bueno, el dinero no está porque no se están generando los empleos suficientes desde el sector construcción a los que estábamos acostumbrados. Aparte de que hay un estudio de la OIT, la Organización de Trabajo Internacional, que midió, hizo el estudio y hizo una medición de dónde estaban los puestos de trabajo en el país. Y resulta que hace 4 años estaban dirigidos a construcción, comercio y agricultura. Así es. Hoy está dirigido a logística, a turismo y a tecnología. Entonces, muchos de esos señores de la construcción de repente van a quedar sin trabajo, no van a tener dónde ocuparse. Y con una situación como la que usted señala, que agrava más el tema, al reducirse la oferta y al reducirse el mercado, también se van a reducir los puestos de trabajo. Sí, lamentablemente, y es así, ya nosotros desde el 2012 teníamos unos estudios que nos decían cuáles eran los sectores de la economía que más iban a crecer y los que menos iban a crecer. Exactamente, los que menos iban a crecer iban a ser el sector construcción, comercio al por menor y sector agropecuario. Pero resulta que esos eran los que más generaban empleos, ¿ves? Entonces, dentro de esos 3, el sector construcción es el que genera más empleos bien remunerados. ¿Qué pasa? Que cuando usted quiere trabajar en turismo o quiere trabajar en el sector de logística o en todos estos otros sectores, usted necesita ciertas especializaciones para poder acceder a ese trabajo. Claro. Y nuestros trabajadores no están aún preparados para migrar de estos sectores de la agricultura o del comercio al por menor o de la construcción a sectores más especializados. Así que eso es indispensable. Nosotros tenemos que hacer las transiciones correspondientes también en el sector educativo para que eso se pueda dar. Que no se ha hecho esa competencia laboral. Así es. En breve minuto seguiremos conversando con la licenciada Elisa Suárez. Regresamos pronto, no se despegue de su puesto, ya volvemos. En breve regresamos con su programa A Profundidad.